poder de las palabras, placer, cultura y saber. Pretende llevar a los lectores a una más profunda comprensión del texto, es decir, más amplia en el sentido filosófico o ontológico del término. Pero no, esta no es la pretensión de nuestra colección. Por supuesto que la primera intención es la de que se lea, que el lector entre al mundo de la literatura con el afán de conocer, de disfrutar la lectura, de saber más. Si tan solo esto se consigue, va muy bien. Sin embargo, nuestro principal deseo es lograr que el lector dé un giro hacia otras rutas y entre a degustar la magia de las palabras, a sentir la emoción que vibra en cada página, a entrar de lleno en la narración sin poner distancia entre él y la historia. En una palabra, hacer uno más de los personajes del relato. Lecturas que le enseñen a soñar su realidad y desde ahí volver a reinventarla en sus propios términos. Buen viaje. A continuación, van a escuchar una historia creada por Jonathan Swift, autor irlandés que nació en 1667 y murió en 1745. Es famoso por una novela que mucha gente conoce. Se han hecho películas de esa novela. Uno de los pasajes de esa novela se llama Las aventuras de Gulliver. Esa novela que es famosa, de las más famosas que tiene este autor. La siguiente historia se llama Modesta proposición, una historia creada en 1729. Modesta proposición, encaminada a evitar que los niños pobres sean una carga para sus padres y el país, y para convertirlos en un beneficio público. El motivo de tristeza para quienes pasean por esta gran ciudad o viajan por el interior del país es ver las calles, los caminos y las puertas de las chozas llenas de pordioseras, seguidas por 3 o 4 o 6 niños harapientos que importunan a los transeúntes, pidiéndoles limosna. Lejos de estar en capacidad de trabajar para vivir honradamente, esas madres se ven obligadas a emplear todo su tiempo en ir de un lado a otro, suplicando cualquier cosa para el sostén de sus desamparados hijos, los que a medida que crecen se convierten en ladrones por falta de ocupación o abandonan su patria para ir a combatir por el pretendiente en España o embarcarse rumbo a las Américas. Supongo que todos los sectores estarán de acuerdo conmigo en que este prodigioso número de niños que van en brazos o a la espalda o detrás de sus madres y aún frecuentemente de sus padres constituye el deplorable estado actual del país. Un gran perjuicio adicional, de modo que cualquiera capaz de encontrar un método razonable, fácil y barato para convertir a estos niños en miembros útiles y sanos del Estado, merecerá tanto bien de la nación como para que se le erija una estatua en calidad de benefactor público. Pero mi intención está lejos de concretarse a la preocupación por los hijos de los mendigos profesionales. Va mucho más allá y abarca el número total de niños de cierta edad, nacidos de padres de hecho tan poco capacitados para sostenerlos, como los que imploran la caridad en las calles. Por mi parte, habiendo investigado y pensado durante muchos años en este importante asunto,
he encontrado que un recién nacido salido del claustro materno puede ser mantenido por la leche de su mamá durante un año, con poca otra alimentación o a lo sumo con una cantidad no mayor de 2 chelines o su equivalente en mendrugos, que sin duda la madre puede obtener mediante su legítima ocupación de mendiga. Es precisamente a la edad de un año cuando yo propongo ocuparse de ellos. De tal manera que en vez de constituir una carga para sus padres o a la parroquia, o de que estén necesitados de comida y vestidos por el resto de sus vidas, puedan por el contrario contribuir a la alimentación y en parte al abrigo de muchos miles de personas. Asimismo, mi plan cuenta con la enorme ventaja de evitar los abortos voluntarios y la horrible costumbre que tienen algunas mujeres de matar a sus hijos ilegítimos, práctica por desgracia demasiado frecuente entre nosotros y en que se sacrifica a pobres niños inocentes. No sé si para evitar el gasto o la vergüenza, pero que en todo caso haría llorar y conmover al alma más inhumana. Se acepta generalmente que los habitantes del país llegan a casi más o menos 1.700.000 personas. De este número, yo calculo que debe haber unos 350.000 matrimonios cuyas mujeres amamantan a sus niños. De estos, sustraigo unas 90.000 parejas capaces de sostener a su prole. Si bien sospecho que no deben ser tantas bajo las actuales dificultades por las que atraviesa el país, pero aún suponiendo que así sea, todavía quedan 260.000 reproductores. Sí, de estos restamos 80.000 mujeres que abortan o cuyos niños mueren por accidente o enfermedad dentro del primer año, nos quedan solo 180.000 niños de padres pobres nacidos anualmente. El problema consiste en saber de qué manera estos niños pueden ser criados y abastecidos, habida cuenta que, como dije antes, bajo las presentes circunstancias, tal como es absolutamente imposible por cualquiera de los medios hasta ahora propuestos, pues no hay manera de ponerlos a trabajar ni en la industria ni en la agricultura. Estamos conscientes que estos pequeños pocas veces pueden ganarse la vida mediante el robo antes de los 6 años, excepto cuando dan muestras de una precocidad excepcional, claro. Si bien lo confieso, aprenden los rudimentos de este mal interpretado arte mucho antes. Durante ese tiempo solo merecen ser considerados como aspirantes. Algunos comerciantes me afirman que un niño o niña menor de 12 años no es mercancía vendible y que inclusive cuando llegan a esa edad no producen arriba de las 3 libras esterlinas en el mercado, lo que no conviene ni a los padres ni al país, pues los gastos de alimentación y ropa han sido por lo menos 4 veces esta suma. Humildemente, con toda humildad, propondré ahora, por tanto, mis propias ideas. Espero no merezcan la menor objeción. Un inteligente empresario norteamericano que conozco en Londres me ha dicho que al año de edad un niño saludable y bien amamantado constituye el más delicioso, nutritivo y sano alimento, ya sea guisado al horno o cocido. Y no me cabe duda de que también puede servirse a la vinagreta o en un suculento asado con su correspondiente guarnición. En consecuencia, propongo modestamente a la consideración del público
que de los 180,000 niños computados se reserven 40,000 para la crianza, de los cuales solo una cuarta parte deben ser varoncitos, o sea, más de los que se permite en el caso de las ovejas, el ganado mayor y los cerdos. Para ello me baso en que estos niños raras veces son fruto del matrimonio, intuición que nuestros incultos no observan mucho y que en cada hombre será suficiente para servir, preñar a 4 mujeres. Por lo que hace a los 140,000 que restan, al año de edad deben ser puestos a la venta entre personas importantes y ricas de todo el país, no sin aconsejar previamente a las madres que durante el último mes los amamanten de manera copiosa, a fin de presentarlos rollizos y grasos, listos para una buena mesa. Yo calculo que un niño recién nacido puede pesar unas 12 libras y si se le alimenta bien, aumentar en un año a 28. Concedo que este plato puede resultar algo caro, por lo mismo he venido calculando el costo de la manutención del niño de un mendigo, entre los cuales incluyo todos los que viven en los andurriales, a los braceros y a 4/5 partes de los campesinos. El costo se presenta alrededor de 2 chelines por año, incluidos los harapos, claro. Creo que ningún caballero se quejará de desembolsar 10 chelines por el cuerpo de un niño bien cebado, del cual puede sacar 4 platos de excelente y nutritiva carne cuando ha invitado a un amigo o cena solo con su familia. En esta forma el Señor aprenderá a ser un buen anfitrión, es decir, de mucho mundo. Aparte de que la madre obtendrá 8 chelines de ganancia neta y estará capacitada para trabajar en tanto produce otro niño, las personas de espíritu más práctico, lo que es necesario confesar que los tiempos requieren, pueden desollar el cadáver, con la piel del cual, preparada con arte, confeccionarán admirables guantes para dama, botas de verano para el caballero distinguido, y por lo que se refiere a la capital, se instalarán mataderos con este propósito en los sitios adecuados. Asimismo, deberá garantizarse que no falten carniceros. Si bien yo recomiendo comprar los niños vivos y prepararlos recién destazados, tal como lo acostumbramos cuando apetecemos cerdo asado. Podría enumerar muchas ventajas que resultarían de esta propuesta, pero por amor a la brevedad solo mencionaré las que considero para el bien de la humanidad, las más importantes. Primera, aparte de los 8 chelines que ganarían anualmente con la venta de sus niños, las reproductoras constantes se liberarían de la carga que significa el mantenimiento de estos después del primer año. Segundo, asimismo, esta novedad gastronómica significará el gran negocio para nuestro amado país. Será visto como una gran aportación al mundo, ya que con ello se contribuye a transformar la mentalidad del globo, donde la mayoría de los países viven en condiciones de miseria similares a la nuestra. Además de que los hombres que emprendan este reto gozarán del prestigio y la popularidad de sus partes, ya que de suyo llevan el propósito de erradicar la pobreza, la sobrepoblación y con ello el hambre en el mundo. No pienso en ninguna objeción seria que pudiera hacerse contra mi proyecto, como no sea que el número de personas de este país y del mundo se verá muy disminuido. Lo reconozco de buen grado y sin duda no fue otro mi principal propósito al ofrecerlo al mundo. De nueva cuenta nos volvemos a encontrar. Y ahora con una historia extraordinaria y terrible
del escritor irlandés Jonathan Swift, además con una lectura maravillosa que nos regaló Gustavo. Entonces, considero que es es una metáfora terrible de lo que acabamos de escuchar. Sin embargo, es importante contextualizarla en estos momentos y en esta época, porque nos habla de lo que es la condición humana, de lo que es la naturaleza, en lo que se convirtió la naturaleza humana. Aquí le cedo la palabra a mi querida Clara y posteriormente a Gustavo. Bueno, desde luego la obra tiene varias lecturas, pero creo que la primera es no respetar lo que es la dignidad humana, porque por muy pobre que se sea, se tiene esa dignidad. Igual en la que el que tiene un estatus económico, social poderoso al que vive en la más extrema pobreza. Y aquí refleja precisamente esa falta de valor en el sentido que no da dignidad al ser humano, pero lo lleva a niveles grotescos de que en base a que no se soporta la realidad de la pobreza en un país, se les ocurre como algo práctico empezar a consumir los niños pequeños de 1 año para ponerlos al servicio de la gastronomía, ¿verdad? Como un excelente platillo sugerido para los altos niveles de gente pudiente, como podía ser un platillo de lo más sofisticado y de lo más agradable, ¿verdad? Entonces, esta valoración, trayéndola ya a nuestro contexto actual, pues nos decimos que desgraciadamente en nuestro país estamos viviendo una extrema pobreza. ¿En qué porcentaje podríamos decir? De una totalidad. El 20% creo que son los que el sector más pudiente, el que controla lo demás, una clase media, no sé, podría ser otro 20%. La cuestión es que la mayoría, que puede ser de 60 a 70, ¿verdad?, de nuestro país está en la extrema pobreza. Entonces, esta obra que se escribió en el siglo XVIII, seguimos observando que se siguen dando esas características de ese desequilibrio económico-social. Sí, creo que la obra retrata un asunto de deshumanización total y el avance de alguna manera de una sociedad de consumo. En 1729 son los albores de la revolución industrial, todavía no iniciaba, pero ahí ya va empezando a surgir. Y se ve en esta época preindustrial cómo existe de alguna manera una sociedad de consumo en la cual las jerarquías existen los pocos que detentan el poder económico y político y los muchos, la masa de toda la gente que está a merced de este poder político. En esta historia se narra que se le ocurre a alguien una modesta proposición de los niños miserables que nacen de personas que tienen pocos recursos y que andan mendigando algún dinero en la calle, pues que se pueden amamantar niños de 1 año de edad, hacerlos robustos, y los muy ricos se los pueden comprar y con ese dinero que reciben, con eso ya pueden vivir bien una buena temporada de su vida y no necesitan pedir dinero. Y así pueden volver a ejercer otra vez ese mismo ejercicio en otro tiempo y así una fábrica de alimento para los ricos, ¿no? Que es grotesco. Es una obra grotesca en ese sentido, pero yo creo que muy bien, muy irónica y muy satírica, ¿sí? Pero sí refleja, aunque parece mentira lo que se narra en esa historia, parece irreal, sí refleja como una posible realidad, ¿no? Creo yo. Es una crítica, para mí en síntesis, es una crítica terrible a la sociedad, a la época victoriana, pero no se queda ahí.
O sea, es una crítica tremenda lo que implica la condición humana. Y sobre todo, a través de la sátira, Jonathan Swift lanza una condena, porque si nos vamos a la profundidad de la historia, vemos que hay una condena en cada párrafo de su historia, con esa actitud burlona y satírica, llena de sorna. Está condenando no solo a la sociedad victoriana, al mundo entero. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Porque propone comerse a los niños. Bueno, la sociedad contemporánea pues se los está devorando también. Y históricamente siempre se los ha devorado, porque además no sabemos si los cocinaban ni nada, pero sí los volvieron lacayos y esclavos a la gran mayoría. Veamos como en África y en América Latina. Esto hay que tomarlo en cuenta, y eso es lo mismo que está haciendo aquí, que estaba haciendo Inglaterra en aquellos entonces, con sus pretensiones de imperio y su revolución industrial. El problema es ese fundamental de cómo puede haber una sociedad en la cual un individuo vale menos que otro porque es pobre y humilde y sin ninguna situación económica favorable, se vuelve una persona desechable, no indispensable y prescindible. Entonces, eso no puede suceder. Como comenta Adriana, sucede actualmente, ¿sí? Ya en nuestro país, un gran cineasta español, mexicano, que fue Luis Buñuel, retrató esa situación en una gran película que se llama Los Olvidados, ¿verdad? Entonces, y esa es de no tan lejana, ¿verdad? Pero sí lejana, de 1729 y en otra geografía, pero sucede lo mismo, ¿sí? Seres humanos que valen menos porque no tienen los recursos económicos que tienen los más poderosos. Eso no debiera suceder en ninguna sociedad. Pues otro comentario, que esta obra ya anteriormente la habíamos presentado aquí, y precisamente había alumnos del CCH, y fue muy certera la participación de los muchachos. Una señorita y otro joven comentaban que aunque en estos tiempos ya no se les criaba para consumirlos, para una especie de canibalismo, pero que había otras formas de utilizar a los niños, ¿verdad? Como viene siendo, pues, capturarlos para extraerles los órganos o ponerlos al servicio de los narcos, como sicarios. Entonces viene siendo igualmente grotesco, ¿verdad? Y a mí me dio gusto que después de haber leído esa obra fueran comentarios precisamente de los jóvenes del CCH, que tengan sensibilidad para ellos captar el mensaje. Y reiteramos lo mismo, como la literatura tiene un aspecto fundamentalmente formativo, es muy importante para los muchachos del CCH tener este tipo de contacto con obras literarias, porque les abre el mundo. Cada obra en sí es un ejemplo de vida, descubren una posible vocación, se ven reflejados en alguno de los personajes. Entonces, pues, qué bueno que volvemos a trabajar con este tema. El hecho que despierte la sensibilidad, que esté despierta la sensibilidad y la intuición de estos muchachos, es lo más necesario que hay. Y por supuesto, estos chicos se conmovieron con la lectura, la misma lectura hace como 3 semanas, y lo dijeron, bueno, ya no son guisados, porque esas cuestiones tan exóticas, tengo entendido que existen en algunos países, con personas que tienen todo el dinero del mundo, la perversión, y quieren aventurarse a probar nuevas cosas, ¿verdad? Pero no estamos con ellos, ni vamos a estar nunca con ellos, afortunadamente. Pero sí vamos a estar con aquellos, y sobre todo, no importa la edad, pero que sean jóvenes siempre de corazón y que aprendan a sentir la vida, aprendan a sentir la dignidad del otro, porque el otro
es mi espejo, es mi reflejo, cosa que el sistema y sobre todo muy claramente lo señala Jonathan Swift en la modesta proposición, esas diferencias tan grandes que había, ese desprecio, esa falta de respeto por la otredad, por el otro, siendo que el otro existe, y lo que sucede es que era un Estado creado por una nobleza que venían de piratas. Esa es la realidad inglesa. Y además de venir de piratas, pues los anglosaxones eran muy cristianos, entonces manejaban una moral muy hipócrita. Entonces, Jonathan Swift hace esa sátira maravillosa, pero es una sátira que la aplica y la ubicas en este tiempo, no importa que hayan sido 1700, estamos viviendo exactamente lo mismo, en otra forma, bajo otras manifestaciones, pero es la misma realidad. La condición humana no cambia, cada día involuciona, o sea, cada vez más, y esto ya lo tiene desde hace centurias. Muchas gracias. Quiero decirles que nos veremos para la próxima. Esta tremenda lectura es muy importante para todos. Yo no quiero que la dejen pasar por alto y regresen a Jonathan Swift. Y por otro lado, quiero darles las gracias y espero que pronto, muy pronto, nos volvamos a encontrar. Hasta pronto.